Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre me emociona muchísimo compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que simplemente está explotando las redes sociales. ¿Están listos para el chisme? Porque el chisme viene fuerte. Hoy vamos a hablar de la reconciliación que nadie, pero nadie esperaba. Sí, lo escucharon bien. Estamos hablando de Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Juntos otra vez. ¿Pueden creerlo? Yo aún no. Y como siempre aquí en mi canal, les voy a contar todo, absolutamente todo lo que sé. Vamos a analizar los rumores, las pruebas, las reacciones de los fans, las posibles estrategias de comunicación y por supuesto mi humilde opinión sobre este bombazo. Pero antes de empezar con todo el drama y la emoción, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, porque créeme, siempre hay algo interesante que contar. Y no te olvides de dejar tu like si te gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué piensan sobre esta posible reconciliación. Me encanta leerlos. Así que sin más preámbulos, sumergámonos en este torbellino de emociones. ¿Están listos para descubrir todos los detalles de esta inesperada reconciliación? Vamos allá. La noticia saltó como un resorte, como una bomba que estalla en el centro de un huracán mediático. Las redes sociales, desde Twitter hasta Instagram y TikTok, pasando por las páginas de noticias de farándula más importantes, los foros de fans dedicados a la televisión turca, todo explotó. Aatay Ulusoy, el galán turco por excelencia, con su mirada cautivadora y su trayectoria impecable, y Serrini Sarkaya, una de las actrices más queridas, talentosas y camaleónicas de Turquía, con su elegancia natural y su capacidad para encarnar personajes complejos, podrían estar juntos de nuevo. ¿Podría ser real? ¿O es solo una fantasía, un deseo colectivo alimentado por la nostalgia y la esperanza? Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno, es importante contextualizar la magnitud de este posible reencuentro. Aatay y Serrini fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca hace unos años. Protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, donde su química era innegable, traspasando la pantalla y llegando al corazón de millones de espectadores en Turquía y en muchos países del mundo. En Medcezir, Aatay interpretaba a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, gracias a un encuentro fortuito, se introduce en la alta sociedad de Estambul. Serrini, por su parte, daba vida a Mira Beylice, una chica de clase alta, rebelde y soñadora, que se enamora perdidamente de Yaman. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, fue muy seguida, comentada y celebrada. Eran la pareja de oro, el dúo perfecto, la encarnación del amor idealizado para muchos. Su carisma, su profesionalismo y su evidente complicidad los convirtieron en referentes para toda una generación. La serie, con su trama de romance, drama y superación, se convirtió en un fenómeno cultural, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Medcezir no solo triunfó en Turquía, sino que también conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa del Este y otros mercados internacionales, consolidando a Aatay y Serrini como estrellas de renombre mundial. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Yaman y Mira, y muchos soñaban con que su romance trascendiera la pantalla. La expectación era máxima, y la noticia de su posible relación en la vida real generó un fervor sin precedentes. Y así fue. Durante un tiempo Aatay y Serrini vivieron un romance que alimentó las portadas de revistas y los titulares de los medios de comunicación. Sus apariciones públicas juntos, sus gestos de cariño, sus fotos robadas, todo era motivo de euforia para los fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y por razones que en su momento no se hicieron del todo públicas, su relación llegó a su fin. Los rumores sobre los motivos de la separación fueron múltiples: diferencias de carácter, agendas incompatibles, presiones mediáticas. Lo cierto es que de un día para otro dejaron de ser pareja. La noticia entristeció a sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Desde entonces, ambos siguieron caminos separados, como suele suceder en la vida. Aatay, reconocido por su profesionalismo y su discreción, ha mantenido su vida privada alejada de los focos, aunque se le ha vinculado a varias mujeres. Algunos romances fugaces, otros más duraderos, pero ninguno que lograra eclipsar la imagen de su relación con Serrini.
Por su parte, Serine, con su elegancia y sofisticación, también ha tenido sus romances, algunos más públicos que otros. Ha sido relacionada con actores, empresarios y otros personajes de renombre, pero ninguno, en la percepción popular, logró encender la misma chispa, la misma magia que compartía con Aatai. La nostalgia por Medcezir y por su relación en la vida real siempre estuvo presente entre los fans. Las redes sociales, los foros, los encuentros de fans, todo era un recordatorio constante de aquella pareja que había robado el corazón de millones. Y seamos honestos, ¿quién no soñaba con verlos juntos de nuevo? ¿Quién no se preguntaba qué hubiera pasado si hubieran continuado juntos? Y aquí viene lo bueno. La chispa de la esperanza, ese sentimiento que anida en el corazón de los fans y que se alimenta de la expectativa, se encendió con una serie de eventos que para muchos son innegables pruebas de que algo está pasando entre ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Bueno, todo comenzó con una foto. Una foto que por sí sola no significaría nada, pero en este contexto cobró una importancia descomunal. En esa foto que rápidamente se viralizó, se podía ver a Aatai y Serine juntos en un evento. Y no solo eso. La foto fue tomada en un lugar discreto, lejos de los focos de las cámaras, lo que sugiere que estaban intentando pasar desapercibidos. La imagen de baja calidad y aparentemente tomada por un celular, mostraba a la pareja en una actitud relajada, conversando animadamente con miradas que parecían indicar complicidad. El evento en sí mismo no era de gran relevancia, pero la presencia de ambos juntos fue lo que desató la locura. Era un evento social, una fiesta privada, un encuentro de amigos. No se sabe con certeza, pero lo importante es que estaban allí, compartiendo el mismo espacio, y lo que es más importante, compartiendo su tiempo. La foto, por supuesto, se filtró a las redes sociales y rápidamente se hizo viral, alcanzando millones de reproducciones en cuestión de horas. Los fans enloquecieron, preguntándose si era un encuentro casual, una coincidencia o algo más. ¿Estaban cenando? ¿Era una reunión de amigos? ¿O algo más, romántico? La foto desató una ola de especulaciones y análisis. Los expertos en farándula, los fans más apasionados y los usuarios de redes sociales, todos se lanzaron a interpretar cada detalle de la imagen. ¿Cómo era su lenguaje corporal? ¿Qué expresiones faciales tenían? ¿Cómo era su vestimenta? Todo era susceptible de ser analizado y comentado. La foto se convirtió en el centro de un debate global sobre la posible reconciliación de la pareja. Los hashtags relacionados con Aatai y Serine se dispararon, las tendencias en redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de análisis y de expectativas. Pero esto fue solo el comienzo, el punto de partida. Después de la foto comenzaron a circular rumores sobre una posible colaboración profesional. ¿Qué significa esto? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una película? ¿Una serie? La idea de volver a verlos actuar juntos, de revivir la magia de Medcezir, emocionó aún más a los fans. La posibilidad de un nuevo proyecto, de una nueva historia que contar, de un nuevo romance en la pantalla, generó una enorme expectación. Los más optimistas, como siempre, ya estaban visualizando un futuro juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Soñaban con una nueva serie, con una nueva película, con una nueva oportunidad para ver a sus ídolos compartir su talento y su amor. Y aquí es donde entran las pruebas, porque la información que tenemos no se basa solo en una foto y rumores sueltos. El mundo de la farándula siempre está lleno de especulaciones, de rumores infundados, de noticias manipuladas. Pero en este caso la información parece ser más sólida, más creíble, con un grado de veracidad que invita a la esperanza. Empecemos por los detalles más jugosos. Fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que se mantienen en el anonimato, pero que se consideran confiables, han filtrado información a medios turcos, indicando que sí, efectivamente, han estado pasando tiempo juntos. No solo en el evento donde se tomó la famosa foto, sino también en otras ocasiones. Han sido vistos en lugares discretos, cenando en restaurantes poco concurridos, paseando por calles poco transitadas, asistiendo a eventos privados. Intentando, en la medida de lo posible, mantener su relación en secreto, al menos por ahora. Estos encuentros secretos, esta discreción, alimentan aún más las especulaciones. ¿Por qué la necesidad de ocultarse? ¿Qué están tratando de proteger? ¿Acaso es algo más que una amistad?
La prensa turca, conocida por su tenacidad y su olfato para las noticias, está siguiendo cada paso de la pareja. Los paparazzi, siempre al acecho, están intentando captar imágenes que confirmen o desmientan la noticia. La expectación es máxima y la presión mediática también. Pero lo más interesante, a mi parecer, es la reacción de los involucrados. Tanto Atay como Şeriney, por el momento, no han negado ni confirmado nada. No han hecho declaraciones públicas, no han desmentido los rumores. Y eso en el mundo del espectáculo a menudo significa mucho. El silencio, como dice el refrán, otorga. En otras palabras, el silencio es una respuesta. Una respuesta calculada, estratégica, que alimenta la curiosidad y mantiene la expectación. Es una táctica común en el mundo del espectáculo, no decir nada, dejar que los rumores fluyan, y esperar el momento oportuno para hacer un anuncio oficial. Analizando este silencio, hay varias interpretaciones posibles. La primera, y la más probable, es que están esperando el momento oportuno para hacer pública su relación. Quizás quieren esperar a que se formalice un poco más, a que estén seguros de sus sentimientos, antes de dar el paso. O tal vez estén esperando el momento adecuado para anunciar un proyecto en común, una estrategia muy común en el mundo del entretenimiento. Un nuevo proyecto en conjunto sería la excusa perfecta para confirmar su relación, un win-win para ambos. La atención mediática se centraría en el proyecto, pero al mismo tiempo se revelaría su relación. La segunda interpretación, un poco más pesimista, es que sí, han estado pasando tiempo juntos, pero que aún no están listos para una relación seria. Quizás están disfrutando de la compañía del otro, reviviendo viejos tiempos, pero sin querer comprometerse a largo plazo. Quizás están explorando sus sentimientos, pero sin querer dar el paso definitivo. Es posible que estén disfrutando de la nostalgia, de la complicidad que siempre tuvieron, pero sin querer volver a la presión de una relación pública. Pero, y aquí viene lo interesante, la reacción de los fans de ambos actores ha sido espectacular. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de apoyo, de esperanza. Millones de fans, en su momento sufrieron con la separación de la pareja, ahora celebran esta posible reconciliación. Se han creado hashtags, se han hecho montajes con fotos de ellos juntos, se han escrito poemas, se han realizado vídeos homenaje, se han revivido escenas de Medcezir. Es increíble la pasión que despiertan. El amor que sienten sus fans por la pareja es incondicional, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo ha despertado una ola de entusiasmo que se ha extendido por todo el mundo. Los fans se han volcado en las redes sociales para expresar su alegría, para manifestar su apoyo, para compartir sus deseos. La comunidad de fans se ha unido, se ha fortalecido, y ha creado un ambiente de optimismo y de celebración. Pero como todo en la vida, no todos están contentos. Siempre hay detractores, personas que no ven con buenos ojos esta reconciliación. Algunos argumentan que ya tuvieron su oportunidad, que el pasado es pasado, y que ambos deberían seguir adelante con sus vidas. Otros simplemente no creen en el amor, o en las segundas oportunidades. Algunos pueden sentir envidia, otros pueden tener intereses creados, pero la verdad es que la inmensa mayoría de los fans están felices y emocionados. Las redes sociales son un reflejo de esta alegría, de este optimismo, de esta esperanza. Además, la reacción de los medios de comunicación turcos ha sido bastante cautelosa, una actitud que denota respeto y prudencia. Los principales medios de comunicación han cubierto la noticia, pero sin darla por sentada. Han destacado la posibilidad de una reconciliación, pero sin afirmar nada categóricamente. Han presentado la información de manera objetiva, sin caer en sensacionalismos. Esto es típico en Turquía, donde la prensa suele ser muy respetuosa con la vida privada de los famosos, a menos que haya pruebas contundentes. Los medios de comunicación turcos saben que el público está ansioso por conocer los detalles de la vida de los famosos, pero también saben que deben respetar su privacidad. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Atay y Şeriney? ¿Volverán a ser la pareja de oro? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? Nadie lo sabe. Solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, pero la expectación es máxima. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos, de que retomen su historia de amor, es un sueño para muchos. La historia de amor de Yaman y Mira, y su posible reencuentro en la vida real, es una historia que puede tener muchos finales posibles.
Sin embargo, lo que sí es seguro es que esta posible reconciliación ha generado una gran expectación, y ha devuelto la ilusión a muchos fans que durante años soñaron con volver a verlos juntos. La posibilidad de verlos felices, de verlos compartir su vida, de verlos amarse de nuevo, es un sueño que se ha hecho realidad para muchos. En cuanto a mi opinión personal, yo creo que harían una pareja fantástica. La química que tenían en Medcezir era increíble y estoy seguro de que, si deciden darse una segunda oportunidad, podrían construir una relación muy sólida. Ambos son personas maduras con experiencia y creo que han aprendido mucho de sus relaciones pasadas. Han crecido, han madurado y han acumulado experiencias que los han convertido en personas más sabias y más fuertes. Además, me encantaría que volvieran a trabajar juntos. Imagínense una nueva serie, una nueva película protagonizada por ellos. Sería un éxito asegurado. Sería un bombazo. La combinación de sus talentos, de su química, de su popularidad, haría de cualquier proyecto un éxito rotundo. Verlos juntos de nuevo en la pantalla sería un regalo para sus fans y para el público en general. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que sigamos recibiendo noticias a cuentagotas. Fotos filtradas, rumores, pequeños detalles. La prensa turca, como siempre, estará atenta a cada movimiento de la pareja. Los paparazzi estarán al acecho, los medios de comunicación estarán atentos, y los fans estarán pendientes de cada noticia, de cada rumor, de cada foto. Es posible que en las próximas semanas o meses se filtren nuevas fotos, que se publiquen nuevas informaciones, que se revelen nuevos detalles. Es posible que los actores hagan alguna declaración, o que simplemente sigan manteniendo el silencio. Es posible que anuncien un nuevo proyecto, o que simplemente sigan disfrutando de su relación en privado. Es imposible saber qué pasará, pero lo que sí es seguro es que la atención mediática seguirá siendo máxima. Así que manténganse atentos a mi canal, porque les aseguro que en cuanto tenga más información, se las haré saber. Suscríbanse, activen las notificaciones y síganme en mis redes sociales para no perderse nada. Estaré monitoreando las redes sociales, los medios de comunicación turcos y todas las fuentes posibles para mantenerlos informados. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de la posible reconciliación entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, un tema que está revolucionando las redes sociales y que ha generado un gran revuelo entre los fans. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las reacciones de los fans, las posibles estrategias de comunicación y mi opinión personal. Recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas, y esta reconciliación inesperada es la prueba de ello. El amor, la fama, el destino, todo puede suceder en el mundo de las celebridades. Las segundas oportunidades existen, y el amor puede volver a florecer, incluso después de una separación. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Atay y Serine están juntos? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué esperan del futuro? Déjenlo en los comentarios. La conversación es importante y sus opiniones son valiosas. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con otros fans de Atay y Serine, para que puedan estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Estaremos al tanto de todas las novedades. Y recuerden, la vida siempre nos sorprende. Hasta la próxima.